Seguir el circuito nacional Venezuela News Radio a través del Instagram, en TikTok, en el YouTube, en Facebook. Transmitimos en directo la señal de Venezuela News Radio. No solo nos escucha, también nos puedes ver. A todos ustedes muchísimas gracias, a nuestros compañeros que llevan las redes sociales de la emisora, por también mantenerlos a ustedes al tanto de las transmisiones y la programación que les ofrece Venezuela News Radio. Así que pendiente de nuestra señal al aire y también de nuestras redes sociales. Temas a revisar en esta jornada. Uno de ellos, lo que va a ser este viernes 9 de mayo, la celebración del desfile del Día de la Victoria. Día de la Victoria en Rusia, en Moscú, en la Plaza Roja de Moscú. Actividad para la cual ya han confirmado su asistencia una veintena de líderes, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, quien en la jornada de ayer llegó a la ciudad de Moscú. Hoy se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Firmaron un acuerdo de cooperación estratégica interestatal, el cual aumenta a un nivel superior las relaciones entre Venezuela y Rusia. Va a estar Xi Jinping, llegó también a ese país, se va a reunir con el presidente Putin. Y esto en el contexto también de una serie de amenazas que viene realizando el régimen de Kiev en contra de los mandatarios que asisten o van a asistir a esta celebración, en donde han sugerido que no está garantizada la seguridad de estos dignatarios, puesto que se pueden llevar a cabo algunas acciones de represalia por parte de Ucrania en contra de Rusia. Algunas de ellas han llegado hasta la ciudad de Moscú a través de este sobrevuelo de drones, atentados terroristas, todas estas cosas, los cuales desde el Kremlin han considerado que es la expresión más elocuente, explícita, palpable del carácter terrorista del régimen de Kiev, apoyado así por Europa y los Estados Unidos, aun cuando los Estados Unidos quiera presentarse ahora como mediador en este conflicto en el cual forma parte, el cual es instigador y creador de las condiciones de la guerra en Ucrania. Vamos a revisar las características de la importancia simbólica, histórica de esta celebración del Día de la Victoria con el historiador Aldemaro Barrios. Con él nos vamos a conectar una vez que hagamos esta pausa para identificar la estación con el amigo Jonathan. Así que pendientes, en minutos estamos de vuelta con Aldemaro Barrios, historiador, para revisar la importancia de esta celebración a la cual asiste Venezuela a través del presidente Nicolás Maduro. No se aparte, ya volvemos. Estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Le presentábamos antes de ir a la pausa que vamos a abordar con el historiador Aldemaro Barrios lo relativo al significado de esta celebración del 9 de mayo en Rusia, en Moscú, del Día de la Victoria, una fecha que en esta oportunidad ha trascendido el ámbito local para convertirse en un hito en el que se enfrentan dos visiones encontradas, la que reivindica el hecho inobjetable de el triunfo de la Unión Soviética sobre el nazismo y aquella visión o tesis revisionista en donde pretende desestimar, minimizar lo que fue el sacrificio, el aporte de la Unión Soviética en el triunfo sobre el nazismo. Muy buenas tardes, profesor Aldemaro Barrios, bienvenido. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación y a tu orden. Profe, para la audiencia, para las personas que han escuchado el término del Día de la Victoria, que se ha transformado en este año en un evento que justamente ya no es solo de significado para la Federación Rusa, para la historia de ese país, sino que se ha transformado también en un debate global sobre quién ganó efectivamente, quién venció a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante este debate 80 años después? Bueno, Carlos, porque sencillamente durante muchos años, luego de finalizar la guerra, los Estados Unidos acometió toda una campaña para señalar que ellos fueron los que triunfaron en esta guerra, que es uno de los eventos más trágicos en la historia de la humanidad. Estoy hablando en la extensión de que el hombre existe en la Tierra. Así es considerada una de las tragedias más grandes, porque la cantidad de personas que murieron nada más en la Unión Soviética
cerca de 20 millones de personas. Eso es una cifra catastrófica. Pero además de eso, a través de los años, incluso tú lo puedes ver en las redes sociales, como incluso hoy día se criminaliza la acción de los y las soldadas soviéticas cuando tomaron Berlín, luego del 30 de abril, de finales de abril de 1945, señalando que ellos violaron a las mujeres, que a las alemanas, que yo no sé qué tal. Y ese era un cuento que había regado Joseph Goebbels, que es el director o el jefe de la propaganda nazi, para engañar al pueblo alemán. Y aún hoy, algunos de estos puntales del fascismo se muestran en este tipo de señalamientos completamente ahistóricos. Mira que yo estoy aquí en la Biblioteca Aristides Medina Rubio del Centro Nacional de Estudios Históricos, y aquí yo los invito, aquí hay toda una sesión completa sobre la historia de la Unión Soviética. Y cuando nosotros empezamos a evaluar distintos aspectos sobre por qué razón los Estados Unidos intervienen después de 1944, cuando la guerra venía corriendo de 1939. Y no era, fíjate que conseguí un texto en uno de estos libros del Compendio de Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que señala que en 1941 el senador estadounidense Harry Truman, que después fue presidente, señaló que al final de la guerra ocupó la presidencia de los Estados Unidos. Truman dijo lo siguiente, abro comillas: si vemos que gana Alemania, deberíamos ayudar a Rusia, pero si gana Rusia, deberíamos apoyar a Alemania para que de este modo se maten una a otra cuanto más gente pueda. Eso fue lo que hicieron. Ellos no intervinieron en la guerra sino hasta 1944, cuando ya la Unión Soviética venía en contragolpe, prácticamente derrotando a los nazis en su propio territorio. Así que, bueno, esta es otra historia que hay que reivindicar, porque la lucha de ese pueblo, el pueblo ruso, el pueblo soviético fundamentalmente, mira, Carlos, profe, pero disculpe, no se trata, disculpe, profesor, que le interrumpa, pero tampoco se trata de desestimar o borrar de la historia a un actor u otro. Entendemos que los Estados Unidos, de alguna forma u otra, también apoyó en algún tipo de suministros de armamento, de apoyo militar a Rusia, pero esto no significa o no le quita mérito al empuje, al sacrificio soviético. En ese tiempo o antes de 1944, antes del día D, ¿hubo entendimiento, hubo esa alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética para contrarrestar a Hitler en Europa? Bueno, claro que sí lo hubo, pero fue recuerda que esa guerra, una guerra de repartición entre las potencias económicas del capitalismo, entre la Alemania nazi, en ese momento controlada por Hitler, entre los Estados Unidos e Inglaterra, por controlar el sistema económico mundial, y por Japón del otro lado del Asia, ¿no? Y ahí se anexaron también Italia con Mussolini, etcétera. Pero no se trata de desestimar la participación de los Estados Unidos ni de Inglaterra, sino que era obvio que la cronología de esa guerra viene a encontrarnos con esta sorpresa cuando ellos aparecen como los grandes triunfadores. Digamos, el gobierno de los Estados Unidos, porque hay una cosa que hay que entender: una cosa es el pueblo de los Estados Unidos, otra es el gobierno de los Estados Unidos. Y notablemente hay que señalar que la producción, toda la producción logística necesaria para derrotar a los nazis, la llevaron adelante fundamentalmente los soviéticos, totalmente. Por cierto, que estaba leyendo un libro aquí que es un libro del año 49, escrito por un oficial guerrillero soviético de apellido Fyodorov, y aquí señala cómo las guerrillas soviéticas dieron golpes tremendos a los nazis con sus métodos irregulares de guerra, y eso es pueblo organizado que, bueno, defendió su patria con el mejor sentido, digamos, de soberanía. Profe,
Para un espectador desprevenido que diga o se pregunte, bueno, ¿qué sentido tiene la disputa por resolver quién ganó o no la guerra hace 80 años en el presente? ¿Qué cambia? ¿En qué puede incidir eso en la actualidad o en el proyecto de disputa entre dos bloques que pugnan un nuevo orden mundial? Mira, tiene mucho, porque el desarrollo que planteó la Unión Soviética desde los años 20, hay que recordar que el libro de Lenin, que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, donde él establece las bases teóricas para lo que vino a ser la Unión Soviética. Incluso hoy día Rusia tiene una de las tasas de alfabetización más alta del mundo, tiene una tasa de 99.9% de la población está alfabetizada. El sistema educativo ruso es considerado uno de los primeros 10 del ranking mundial. Ahora, cuando tú dices el desarrollo científico-tecnológico que alcanzó la Unión Soviética y aún alcanza la Rusia actual, ¿a qué se debe eso? Se debe precisamente a que hubo los fundamentos teóricos, filosóficos, que le permitieron a ese pueblo desarrollar toda su ciencia, toda su tecnología, todo el saber, todo el arte, ¿no?, para poder edificar, tal cual como lo dijo Lenin en su libro, para poder edificar la vida de la sociedad comunista. Eso es lo que dijo Lenin en este libro. Y eso se llevó al plano concreto. Que la guerra promovida por el fascismo atrasó unos años, y que gracias al empuje que tuvo el pueblo soviético, notablemente, y los pueblos europeos, porque hay que rescatar los partisanos franceses, los italianos, que también dieron duros golpes a los nazis, permitieron que se paralizara un proceso de destrucción mundial que no ha tenido parangón, como te lo digo, en la historia de la humanidad. Y eso no es que eso fue hace 80 años, no, hay puntales del fascismo que todavía están amenazando a la humanidad con guerras y con irracionalidades de todo orden. Y entonces eso hay que entenderlo así. Ese relato histórico no ha terminado, está vivo hoy día. Bien, 2:22 de la tarde estamos conversando con el profesor, historiador Aldemaro Barrios, y me parece interesante esa última parte de su planteamiento, la cual coincide con Carolus Wimmer, quien estuvo este lunes con el presidente de la República de su programa Con Maduro Más, en donde expone que la elección de hace 80 años y el auge de los nuevos fascismos y extrema derecha en la actualidad deben hacer reflexionar que en 1945 solo se derrotó a una expresión del fascismo en el caso de Adolfo Hitler, pero que esta no fue suprimida en su totalidad. ¿Comparte este criterio, esta línea de análisis? Claro, Carolo es gran amigo y camarada. Nosotros le decíamos en el partido, el camarada Frauenberg, que él es alemán y creo que su padre participó en la guerra, bueno, y de alguna manera esa juventud, esos niños que nacieron de la posguerra en Alemania, les tocó vivir la dureza de las consecuencias de esa guerra. Ningún pueblo que haya pasado o padecido los efectos del fascismo y la guerra como expresión máxima de esta manifestación, digamos, atroz, va a tener mayor conciencia que otros que no la han vivido. Con eso quiero decir que reconocen en la paz el mejor trofeo para la humanidad, la mejor manera de poder desarrollar sus capacidades científicas, tecnológicas, educativas, sociales, etcétera. Sin esa condición no es posible el desarrollo de la humanidad. Ahora, de que existen las amenazas totalmente, los engaños, las mentiras que constantemente nos acechan. Nosotros sabemos lo que es eso. Los venezolanos hemos sido testigos
de primera línea de lo que significa una guerra en el orden irregular, como la guerra llamada cognitiva. Ese nombre no le va realmente a esta categoría de guerras. Yo más bien le doy el nombre que le dieron los creadores originales de ese concepto, que fueron dos oficiales chinos, que es la guerra irrestricta, así que no pela ninguna condición, engañar, mentir, asesinar, secuestrar niños. Eso no tiene nombre, y esos son los puntales de un iceberg que en el caso de los Estados Unidos está mostrándose cada vez lo vemos con mayor frecuencia. El secuestro de gente que no tiene nada que ver con gente inocente, como los venezolanos secuestrados, como todas las atrocidades que han hecho. Sí, entonces, lo cual plantea que hay una... tiene absoluta razón. Lo cual plantea que hay una diversidad también de formatos y métodos de guerra, lo cual hace mucho más complejo también los tiempos actuales para poder discernir un conflicto cuando estamos sugestionados que el único método de enfrentamiento es el bélico. Profesor, antes de cerrar esta interesante conversación, se nos va el tiempo volando, 2:26 de la tarde, quisiera aprovechar con su visión de historiador, ya en este par de minutos que nos quedan para este tema, sobre poner en valor el papel de los civiles, en especial de los trabajadores en la Unión Soviética. Muy poco se habla en este contexto de lo que hicieron los trabajadores de ese país al desmantelar toda la infraestructura tecnológica industrial y trasladarla hacia la profundidad del territorio ruso para seguir garantizando el esfuerzo de guerra y con ello también vencer a la Alemania nazi. ¿En qué consistió esa epopeya de los trabajadores? Bueno, chicos, eso es una de las hazañas más significativas de esa guerra, porque ahí se hicieron varias operaciones, pero una de las operaciones más importantes de esa que tú señalas es el traslado de toda la infraestructura industrial, de alimentos, de producción de instrumentos bélicos, armas, el diseño por productos de los científicos y de los especialistas militares rusos en armas muy versátiles, desde los fusiles ligeros hasta los tanques de guerra muy fáciles de trasladar y de producir en cantidades gigantescas. Pero eso no hubiese sido posible sin el valor de los ciudadanos soviéticos de defender su patria. Fíjate que en este libro el Comité Regional Clandestino señala a Fyodorov que los oficiales de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea, entrenando jóvenes militares aviadores, tenían como maneras de prueba el disparar y bombardear pequeñas aldeas en las que ellos no tenían contradefensa. Los rusos no tenían artillería en ciertas zonas. Por eso es que llegaron a exterminar cerca de 70.000 pueblos. ¿Tú sabes lo que significa eso, Carlos? 70.000 pueblos, aldeas, y que disparaban a diestra y siniestra, a discreción, simplemente para hacer ensayos y para practicar los tiros y los disparos posteriores a avances aéreos en la Unión Soviética. Eso te da cuenta a ti de cómo ese pueblo pudo soportar, cómo pudo un pueblo soportar una tan poderosa fuerza industrial militar como la alemana. Bueno, de manera organizada y con algo que lo señaló el mismo Stalin, con esa frase atribuida a Stalin, que el ímpetu soviético y el sentido práctico norteamericano fueron los que derrotaron el avance entonces del fascismo. El ímpetu soviético, eso es el impulso, la voluntad que se expresa tanto en la música como en el cine, en la poesía, en la escritura, en la literatura, etcétera. Eso es, tú la otra vez me decías, oye, eso tiene sentido, el hecho de que la música rusa, es una música muy alegre, y ese es un pueblo alegre, ese es un pueblo que es muy entusiasta, de mucho ímpetu.
y el ímpetu lo tenían los soviéticos y las soviéticas. Bien, profesor, con esta reflexión conversamos con Aldemaro Barrios, historiador, agradecido con su participación en este espacio en Contexto Radio para revisar sobre el significado, el alcance, el simbolismo y también la lectura histórica pertinente sobre lo que fue la participación, la hazaña del Ejército Rojo Soviético en la victoria decisiva en contra de la Alemania nazi. Esto en medio de un escenario en el cual se intenta reescribir y disputar la historia en un occidente que trata de decir que ellos ganaron la guerra, que ellos pusieron el mayor esfuerzo de combate y que la Unión Soviética o Rusia actualmente tuvo una participación marginal, mientras que desde Moscú se trata de reivindicar el carácter inobjetable de la historia, que fue que la Unión Soviética llegó primero a Berlín, ganó y venció a la Alemania nazi. Esto no desmerita también o desacredita o invisibiliza la configuración de una alianza con otros países del occidente que también se conjugaron para combatir a la Alemania nazi, pero este espacio, esta disputa por la historia se está librando en la actualidad con una especial intensidad y el punto crucial de esa disputa es el 9 de mayo, día de la victoria en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi, que va a tener, y así se perfila, así tiene la perspectiva de que se va a realizar un desfile militar épico en la Plaza Roja de Moscú. Muchísimas gracias, profesor Aldemaro Barrios. Nosotros vamos a... Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Un abrazo para usted, profesor. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar revisando con el analista internacional Francisco González sobre el alcance, la importancia de la visita del presidente Nicolás Maduro a Moscú para participar justamente en la celebración del Día de la Victoria el día viernes, pero también lo que fue en la jornada de hoy, la reunión bilateral con el presidente Vladimir Putin para hablar de distintos temas de interés bilateral y también para elevar a un máximo nivel, a un nivel superior, las relaciones bilaterales. 2:31 de la tarde, pausa y en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con En Contexto Radio por la señal de Venezuela News Radio 104.9 FM, Circuito Nacional. Antes de ir a la pausa, le mencionamos que vamos a abordar con nuestro invitado a continuación, Francisco González, analista internacional, lo relativo a lo que es la gira, la visita que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, a Rusia. Esto atendiendo a la invitación que le extendiera el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, hace varias semanas, para participar, para asistir a la celebración del 80 aniversario del Día de la Victoria, el cual recuerda que fue la Unión Soviética la que llegó primero a Berlín y la que sometió y venció a la Alemania nazi. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó con unos días de anticipación. Llegó ayer y en la jornada de hoy se reunió con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin, en donde, bueno, elevaron a un nivel superior las relaciones bilaterales, firmaron un acuerdo interestatal de asociación estratégica y de cooperación, con lo cual Venezuela se convierte en el país de nuestro continente con el nivel más alto de relaciones con la Federación Rusa. Este tema lo vamos a analizar con nuestro invitado Francisco González. Muy buenas tardes, Francisco, conectado vía Zoom, estás en la calle, gracias por atender esta comunicación con nosotros. Hola, Arellán, gracias por la invitación. Estoy aquí desde la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras. Bueno, vamos a vencer las sombras un poco sobre algunas dudas o algunas preguntas que surjan sobre esta visita del presidente de la República, Nicolás Maduro, a Moscú. Y le pregunto su perspectiva como analista, ¿cómo valora esta visita del presidente de la República a la Federación Rusa y justamente este detalle no menor de que sea Venezuela el primer país del continente que eleve a un nivel superior las relaciones con Rusia? Mira, es interesante la perspectiva de cómo se lo ve a nivel internacional. Justo revisaba unos diarios colombianos, Arellán, para ver cómo trataban la temática. Por ejemplo, lo voy a nombrar, el diario El Tiempo, que no es para nada amigo de Venezuela. Y justamente en su parte internacional lo que le daba más relevancia es la reunión del presidente Maduro con Putin, allá en Moscú, y los acuerdos estratégicos de esto que estás hablando. Entonces,
Entonces es una noticia pues que ha tenido un impacto mundial, y además que ahora se da en el marco del 80 aniversario del día de la batalla por la victoria, y que además tiene que ver con la construcción de esta otra lógica, este otro mundo posible, en la cual Venezuela ha estado involucrada incluso antes que se construyeran los BRICS, incluso antes, porque Venezuela estaba sumando con la experiencia de la integración regional, con el liderazgo del comandante Chávez por allá del año 99, con China y con Rusia. Hoy llega Xi Jinping allí a Moscú también, ¿sí? Y justamente se dan estos encuentros en este marco de celebrar este día por una situación muy sencilla, ¿no? También, que tiene que ver con la cantidad de mártires que puso cada país. Justo en el momento, Arellán, hace días donde Trump colgaba en sus redes sociales de que ellos iban a celebrar el Día de la Victoria porque había sido Estados Unidos que gracias a ellos habían ganado la guerra. Y resulta que justamente en este momento, cuando uno hace la sumatoria de mártires que puso cada uno de los países, precisamente es Rusia con más de 27 millones, China con más de 20 millones, los que pusieron la mayor cantidad de mártires para la guerra. No estamos denostando de que los países que estuvieron allí, ojo, sino que simple y llanamente Estados Unidos quiere hacer ver como que la centralidad en cuanto a la derrota de la Alemania nazi se da por la participación de Estados Unidos. Fue un aliado, es cierto, pero no tuvo la centralidad de la participación, del protagonismo, de la derrota de los nazis allí, como tú bien decías, allí en Berlín. Fueron los rusos los que llegaron a Berlín, fueron los rusos los que montaron la bandera de la URSS ahí en el Reichstag, y fueron los rusos los que empezaron a reconstruir esa otra lógica, tanto así que la reunión de Yalta, que se da allí en Crimea, la Crimea actual, que está en todos estos dilemas estos años con Putin, y con lo que ha sido pues la intromisión de la OTAN y de Ucrania en ese espacio tan vital para la Rusia, justamente allí en Crimea, en lo que era la reunión de Yalta, se comienza a construir esta lógica de este otro mundo, porque se pinta que es desde Estados Unidos por la construcción de los organismos internacionales como la ONU, que si bien tuvo relevancia, pero los primeros puntos de acuerdo que se dieron para construir la ONU se dan precisamente allí en Crimea, en Yalta. Entonces, mucho de lo que está ocurriendo hasta hoy tiene que ver por la participación de Rusia en esa contienda, en ese sacrificio que hizo la patria Rusia, y que ahora, bueno, lo estamos viendo con la celebración de este 80 aniversario, en la cual Venezuela entra en la lógica de esta nueva construcción, ¿no? Si bien en aquel momento era Rusia y los aliados de aquel momento con China, que es aliado en la Segunda Guerra Mundial de Rusia, y eso no te lo dicen los textos, eso no te lo dice la versión oficial, ¿no? Que el segundo país que puso la cantidad de mártires allí fue China, precisamente. Te hablan de los judíos, te hablan de los europeos, pero no te dicen. Bien, que estamos experimentando alguna dificultad con la... China con más de entre 15 y 20 millones aproximadamente. Entonces estamos viendo ahora... Sí. No, que se te había interrumpido por un instante la comunicación y estaba mencionándole a la audiencia que tenemos alguna dificultad con la comunicación, pero quiero aprovechar entonces la interrupción para mencionar que justamente este 3 de septiembre se estarían cumpliendo también 80 años del día, vamos a ponerlo así, del día de la victoria de China sobre el imperio militarista japonés, por lo cual estamos en una perspectiva este año de varias celebraciones en la cual seguramente se va a estar también extendiendo esta disputa por la historia. Claro, Arellán, porque sin la participación de China y todo lo que tiene que ver con los mártires chinos, rusos, que ellos se aliaron, eso lo ve uno. Mira, yo hace unos años tuve una chance de estar en Moscú y fui a los museos moscovitas de la guerra patria, ¿no? Le llaman ellos, y justamente allí en el museo uno ve cómo se daba esa alianza entre China y Rusia contra lo que era el imperio japonés, que era aliado de los nazis, ¿no? Entonces esas son versiones del triunfo de lo que eran esos aliados, en la cual pues esa versión China-Rusia no se ve, sino que se ve a Estados Unidos y Occidente, se ve a Estados Unidos, se ve la guerra, la batalla de Normandía, pero no se ven esas batallas que se dieron allí, incluso dentro de China, que había sido invadida por el ejército japonés, con más de 1 millón de tropas allí metidas y que hacían pues asesinatos masivos de personas en esa época. Entonces, esa alianza tuvo repercusiones a niveles globales. Ahora, veámoslo de otra perspectiva. Seguramente, si Rusia no hubiese ganado la guerra a partir de lo que fue esa inflexión en la batalla de Stalingrado, en la actual San Petersburgo, seguramente allí en ese momento la Alemania
Alemania nazi con sus aliados japoneses se hubiesen enrumbado a atacar a Estados Unidos. Es lo que parece que en documentos secretos ha salido a la luz en los últimos tiempos. Pero eso no ocurrió. Eso queda en las ideas de la ucronía. La ucronía para los historiadores tiene que ver con eso que hubiese pasado, sí, pero lo cierto y lo real es que la narrativa real y concreta de la historia que ocurre allí es el triunfo de Rusia sobre la Alemania nazi y también de China sobre el imperio japonés con la alianza de Rusia. Mira, es decir, que Rusia gana hacia Alemania, le gana a Alemania hacia el occidente, pero hacia el este le gana también a Japón, apoyando allí a China, ¿no? Entonces esas versiones de la guerra no se ven en la actualidad, pero son las que tenemos que tratar, digamos, de reconstruir esa historia no oficial para que la gente tenga más claridad, en este caso tu audiencia allí que está escuchándonos, y que tenga más claridad de lo que pasó realmente en la Segunda Guerra Mundial. Y Francisco, para tener también claridad sobre el presente, sobre el significado que va a tener para nuestro país y para Rusia, este acuerdo interestatal de asociación estratégica y cooperación, tu valoración que esté planteado con una perspectiva de cooperación a 10 años y tu lectura como internacionalista que desde Rusia se le dé a Venezuela esta categoría, este nivel superior de relaciones bilaterales y que sea justamente nuestro país, un país bajo régimen ilegal de sanciones, un país que resiste a una feroz tipo de guerra híbrida o diría el profesor anteriormente, irrestricta, en donde se nos aplican todos los métodos de guerra, que sea justamente Venezuela el primer país del continente que llega a este nivel de relacionamiento con Moscú. Mira, esto tiene que ver con una lógica de las nuevas geopolíticas mundiales, Arellán, porque Rusia ha aprendido con nosotros a partir de lo que han sido esta construcción de lógicas integracionistas latinoamericanistas, antimonroístas, antiimperialistas de Venezuela en América Latina. Pero no solamente Venezuela, hablamos de Venezuela, en el momento del comandante Chávez, hablamos también de Argentina, con los Kirchner, hablamos de Evo Morales, hablamos de la UNASUR, por ejemplo, hablamos de la CELAC. Entonces, ¿qué ha pasado? La tendencia actual mundial es que a que se conformen este tipo de bloques a niveles regionales, por ejemplo, Petrocaribe. Entonces, en Eurasia, pues, en organismos como la ASEAN, ya donde está China y los países asiáticos, también hay esta tendencia a nivel regional. Entonces, ese modelo de integracionista, antiimperialista, en el caso de nuestro bolivariano, ha sido, digamos, tomado como ejemplo en estas otras instancias. China también ha aprendido con nosotros, hoy están allí. Rusia ha aprendido con nosotros, es el país anfitrión. Entonces, en esta nueva lógica, yo le llamo a eso, bueno, algunos le llaman, ¿no? Porque ahora es una expresión que se usa mucho, en esto de nuevo desorden mundial, los países que tratan de organizar a partir de una visión crítica, pero una visión constructiva, son países como Rusia, China, Venezuela. Venezuela dentro de las alianzas latinoamericanas, ¿verdad? Entonces, es una forma de mantener la paz también, porque la otra versión, la versión estadounidense, que Estados Unidos es el culpable de estas crisis globales, Estados Unidos en decadencia, me refiero al mundo liberal construido en la posguerra precisamente, en aquel momento este es un mundo que está llegando a su clímax, es un mundo que está en decadencia y que ahora Estados Unidos desesperado, donde los liberales no han podido sostener esa lógica de construcción del año 45, organismos como la ONU, ahora nos parece absurdo que Estados Unidos es el que más golpea a la ONU, por ejemplo, es el que más golpea a la OTAN, es el que más va y no le gusta pues que Alemania tenga ese liderazgo en Europa y va y golpea a sus antiguos aliados, y en este desorden, en este caos, son países como Rusia, como China, Venezuela, los que reorganizan ese sistema global en una lógica de mantener ciertos equilibrios y también la paz. La otra versión, que es la de Estados Unidos, bueno, tiene una confrontación bélica, tiene un poco de núcleos de confrontación. Ahí vemos lo que está pasando en Gaza, ahí vemos lo de Ucrania, ahí vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, con Israel. Pero en el caso de Rusia, China, Venezuela son los que contienen esa posibilidad de que estalle una guerra mundial en este momento a nivel global, ¿ves? Parece una cosa medio soberbia decir esto, pero no lo es. Es una construcción que se ha venido a lo largo de estos últimos 25 años, donde ha estado Venezuela,
y en la cual pues obviamente que Estados Unidos, al sentir afectado a sus influencias continentales y globales, van a atacar a Venezuela. Van a atacar a Rusia con sanciones ilegítimas, con patear la mesa, por ejemplo, de la ONU, del Consejo de Seguridad. Van a atacar a China, lo ven como sus enemigos, Marco Rubio lo ve como sus enemigos, pero en este momento ya no solamente son esos países, ahora los socios, los antiguos socios liberales, países como el Canadá, y les meten sanciones, les meten ese eufemismo que llaman aranceles, que son sanciones ilegítimas también, pero se los mete a México, se los mete también allá a Alemania, se los mete a Francia. Entonces es una especie de construcción global impositiva de sanciones ilegítimas al resto del mundo. Ya no solamente es a Rusia, China, Nicaragua, Cuba, Venezuela, sino es al planeta Tierra. Y eso tiene una consecuencia, el caos. Es un boomerang que se le está devolviendo a Estados Unidos y que empieza a pagar las consecuencias de eso con la baja, recepción que tiene a nivel internacional Donald Trump, pero también aguas adentro de su propio país. Francisco, bueno, muchísimas gracias por tu participación y por compartir con nosotros tus perspectivas, tus enfoques de análisis sobre lo que es esta gira, esta visita del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Federación Rusa para reunirse con su homólogo Vladimir Putin y participar este viernes en los festejos del 80 aniversario del Día de la Victoria. Sabemos que estás en la calle, que apartaste un tiempo para atendernos y desde acá, desde Contexto Radio y Venezuela News, agradecemos el gesto. Bueno, gracias por la invitación y bueno, va a ser una gran fiesta allí del nuevo orden de la paz, de la diplomacia de paz bolivariana que va a estar allí presente a través del presidente Maduro y de todos nosotros, Arellán, porque todos nosotros hacemos resistencia de estos espacios, ustedes en la radio, nosotros estamos aquí en la UCB, todos sumamos fuerza para mantener la paz y de algún modo cierto equilibrio global, ¿no? Así es, luego, pues, así es, Francisco. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia. Estuvimos conversando con Francisco González, internacionalista. Estuvimos revisando con él justamente las perspectivas, el análisis, la valoración sobre esta visita del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Federación Rusa. Llegó el día de ayer. En la jornada de hoy se reunió con el presidente Vladimir Putin. Suscribió, hay que decirlo, un acuerdo interestatal de asociación estratégica y cooperación. En esta reunión destacó el presidente Putin que el intercambio comercial entre los dos países creció un 64%, pero al mismo tiempo mencionó que esto no es suficiente. Expresó su satisfacción por cómo se desarrollan los contactos entre Caracas y Moscú y le dijo al presidente Maduro que él es el continuador de la obra del comandante Hugo Chávez. Hizo mención al comandante Hugo Chávez, el presidente Putin, durante esta conversación previa a lo que fue una reunión que duró poco más de 2 horas. Los temas que abordaron durante esta reunión relativa a infraestructura económica independiente, inversión conjunta en materia de petróleo, gas y minería, coordinación en la OPEP Plus y en el Foro de Países Exportadores de Gas, tratándose de 2 potencias energéticas que coinciden en estos 2 instrumentos de organización internacional. También abordaron lo relativo a aumentar, a expandir la oferta de vuelos directos, de conexión directa entre Rusia y Venezuela. También se tocó lo relativo al desarrollo de una estación terrestre de geolocalización y navegación satelital, llaman GLONASS, cooperación espacial. También se tocó lo relativo a alianzas en materia de salud, medicina y vacunas, innovación científica y tecnológica, seguridad, defensa y cooperación técnica militar y una condena conjunta al resurgimiento del nazismo y el fascismo en la actualidad. También les comentamos que llegaron en la jornada de hoy el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien también va a sostener una reunión bilateral con su homólogo Vladimir Putin, una reunión que, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de
de China han calificado como una reunión de alta relevancia política y que contribuye a aumentar el volumen, a expandir aún más el relacionamiento entre estos dos países. Ya está también Miguel Díaz-Canel, que se reunió con el presidente Vladimir Putin y celebraron los 65 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Y también el presidente de la República Federativa de Brasil está en Rusia, Luis Ignacio Lula da Silva. Poco más de 20 dignatarios confirmaron su asistencia a esta celebración, a estos festejos del del 80 aniversario del Día de la Victoria. Y antes de despedir, recordar, lo mencionó el canciller Iván Gil en su cuenta de Telegram. Se adelantó por unas horas, pasa que él está en Rusia y ya en ese país es 7 de mayo, aquí es 6, pero hizo una publicación en donde rinde tributo al pueblo vietnamita por conmemorarse un año más de la victoria de ese país contra las tropas colonialistas francesas en la batalla de Dien Bien Phu. Así que esta es una publicación y una mención que hacemos sobre lo que escribiera el canciller de Venezuela, Iván Gil, en su cuenta de Telegram. 2:55 de la tarde, nos pasamos por unos segunditos más de lo que corresponde. Jonathan, muchísimas gracias por llevar la conducción del programa de los controles. También allá a Marcos allá en la cabina, llevando la transmisión del streaming. Yo me despido. La invitación es para que continúe con la programación de Venezuela News Radio, Circuito Nacional. Ya viene nuestra compañera Tiffany Cornejo con su programa Café Deportivo aquí en Venezuela News Radio. Así que bueno, no se aparte, que continúa la programación de nuestra estación, Circuito Nacional, Venezuela News Radio 104.9 FM. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y con esto concluimos otra fascinante edición